Gracias, pastora. Bien, al final queremos orar también por la pastora. Ay, se me fue. Vamos a orar por Paulita. Está un poquito enferma, le dieron una especie de dolores difíciles, y entonces todavía le quedan dos meses para que llegue Santi, y entonces vamos a orar por ella para que se siga mejorando. ¿Está bien? Entonces, para que estemos ahí pendientes de ella. Bueno, estaba diciendo el pastor Ever, toca poner aire acondicionado porque está el calor bien fuerte. Pero bien, vamos a estar disfrutando hoy de la palabra, y sé que vamos a tener un tiempo muy especial, bien lindo. Damos la bienvenida a todos los que ya retornan de sus vacaciones. Ya hoy prácticamente ya se terminaron oficialmente las vacaciones para este calendario, entonces ya estamos aquí prácticamente otra vez retornando. Nos falta todavía algunas personas, pero ya estamos casi toda la iglesia ya va retornando. Bien, hace 8 días estuvimos compartiendo una parte de una predicación, y voy a tomar, hablé sobre un tema aquí, sobre los 4D de estar en el reino de los cielos. Entonces vamos a estar tomando hoy una parte que tomé. No lo quites, no tires la guitarra, tranquilo, sigue ahí. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos traiga hoy esta palabra y sea revelado en el reino de los cielos. Dios desea que podamos tener toda esta revelación de parte de Él. Cierre ahí un momento sus ojos y vamos a pedirle que su palabra sea revelada. Señor, queremos en esta hora pedirte que traigas tu palabra revelada, tu palabra hermosa, tu palabra que trae a nosotros con total libertad. Toma este tiempo que vamos a compartir, haz que la necesidad de cada uno de nosotros sea llena completamente, y que nuestra vida esté bajo tu control y bajo todo lo que tú deseas que nosotros tengamos contigo. Sabemos que eres nuestro dador, eres la provisión, eres el Shaddai, eres nuestro Dios dador. Muchas gracias por cada necesidad que hoy hay aquí. Te pedimos por la pastora Paola, ayúdala, Señor, a seguir adelante. Toma su bebé, toma también la vida de cada uno de sus hijos, la vida preciosa, Señor amado, de José Luis. Haz que ella esté bien, Señor, que Santi llegue en su tiempo, en su momento. Tú eres el dueño de su salud. Cualquier dolor, cualquier circunstancia está ahí bajo tu mano preciosa. Damos gracias en tu santo nombre. Amén. Muy bien, vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a Génesis 12, 1 al 3. Y aunque tenemos los versículos aquí, pero tómelos aquí, tómelos ahí, vaya a Génesis, y vamos a hablar sobre alguien que muchos de ustedes ya conocen, y es Abraham. Bien, Abraham era este patriarca que tanto la iglesia cristiana como para los judíos y para los hebreos, este hombre representa para nosotros a alguien muy importante. Bien, ya, gracias. 4 principios esenciales en el reino de Dios. Yo les hablé hace 8 días de 4 principios, de 4 dimensiones en el reino, pero hoy voy a bajar un poquito más para determinar qué significa vivir los 4 principios esenciales para vivir el reino de Dios. Cuando Jesús vino y dijo que él quería que entendiéramos qué significa el reino de Dios, significa el reino de Dios hacer la voluntad de Dios. Eso es el reino de los cielos, hacer la voluntad de Dios. Y sé que todos los que estamos acá de una manera u otra quisiéramos vivir en la voluntad de Dios, y hacer la voluntad de Dios a veces no es tan fácil, no es tan sencillo. Hacer la voluntad de Dios a veces nos trae complicaciones, ¿no es cierto, iglesia? Pero hoy quiero hablarles de estos principios que son esenciales para que podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y quién mejor que Abraham para que nos enseñe estos 4 principios, y que están registrados aquí en el Antiguo Testamento? Vamos a empezar a leer y vamos a ver nuevamente, a ponerlos en contexto para los que de pronto no conocen la historia de Abraham. Dios toma a Abraham hace más de 4000 años, lo llama y le dice
que Él desea que cumpla una misión. Y aquí vamos a ver cuál era la misión que quería específica para Él. Él era un hombre que vivía en un pueblo pagano, en un pueblo donde no se adoraba al Dios verdadero. Y entonces había la situación de que él tiene un desafío grande. Y esos desafíos son muy parecidos a los que a veces a nuestras vidas vienen. Y veamos cómo empieza el texto bíblico aquí. En Génesis 12, 1 al 3, dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Y viene aquí una promesa de parte del Señor. Usted va a encontrar en el libro de Efesios que todos nosotros hemos sido destinados para tener bendiciones. Dice grandes riquezas, grandes promesas. Todos nosotros, aquí no hay ni uno solo que nosotros no tengamos de una manera, que no tengamos las promesas que Dios quiere para con nosotros. Y dice que entonces esas promesas, tal vez Dios te ha dado promesas que tú las has leído en la palabra, o Dios te ha dado a través de una palabra, rema, de una palabra profética, te ha dado una palabra la cual hasta el momento tal vez no se haya cumplido, otra se haya cumplido. Pero quiero hoy llamar su atención para mirar ese proceso que significa hacer la voluntad de Dios. Y hay 4 principios, y el primer principio que encontramos acá, mejor que nadie lo vivió Abraham, llamado el padre de la fe. Y entonces ahí viene nuestro primer principio para poder nosotros caminar y poder cumplir el propósito y estar en las promesas de Dios, la fe. ¿Qué es la fe? Cuando en estos días me estaba yo planteando y decía, bueno, ¿por qué la fe es número 1? Porque la fe en un momento dado, la Biblia me dice algo importante y está en Hebreos 11.1. El autor de Hebreos 11.1 recoge todo lo que las personas de una manera u otra empezaron a hacer creyendo a lo que Dios quería. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Saben, el ser humano tiene una capacidad de creatividad tremenda y podemos en los pensamientos muchas veces crear cosas. Cuando usted inventa algo, ¿dónde nace muchas veces esa creatividad? En la mente. Aquí empieza a darse pensamientos, empieza a darse una serie de situaciones, de circunstancias. Pero aquí en la primera parte dice que el Señor lleva a Abraham y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela. Claro, no era fácil. Para algunos que ya aquí han salido de sus casas y aún han venido de otras ciudades, aún de otros países, y se han venido a establecer en esta ciudad o en este país, pues ustedes pueden comprender un poquitico más y pueden vivir más el contexto que estaba viviendo Abraham. Y el Señor los lleva a decirle: sal de tu tierra, de tu parentela, y te daré la tierra, la cual yo te mostraré. Fíjense que aquí viene algo que se llama fe. Y la mayoría de las personas occidentales, por lo general, vivir por fe no es fácil. Por ejemplo, si tú le dices a tu esposa que le vas a comprar una casa y le dices: imagínatela, la vamos a comprar así, va a tener estos cuartos, va a tener la cocina así, ¿no? Bueno, yo lo digo por mi esposa. Ella me diría: ¿por qué no vamos y buscamos y vamos más bien y la vemos en la qué? En la casa modelo, ¿sí o no? Generalmente me va a decir eso: yo quiero ver la casa modelo. ¿Por qué creen que la gente vende con casas modelos y no le dicen en planos? Usted ve que la gente dice: yo compré sobre planos, pero aunque haya comprado sobre planos, generalmente le colocan un apartamento de una casa ¿qué? Modelo. Porque si le dicen, usted va a comprar algo y le dice: mire, imagínese el patio, imagínese tal cosa, imagíneselo, ¿sí? A usted le cuesta, ¿cierto? Generalmente cuando los que aquí, ¿cuántos aquí son solteros? ¿Cuántos aquí son solteros? Eso, bueno. Y los que no tienen novio, no tienen novia, uno le dice: imagínese la novia, imagínese el novio que Dios le va a mandar. ¿Y uno cómo se lo imagina? Pues pone de pronto de por medio a un modelo. Dice: uy, Dios mío, que me manden ese tipo así. Generalmente no se lo va a imaginar de otra manera.
Difícil concebirlo. Pues déjame decirle que aquí el padre de la fe, el Señor le dice, deja tu patria, tus parientes y tu familia y te daré una tierra, te daré una familia, te daré una nación, te daré algo y te haré famoso. Pero solo imagínatelo, imagínatelo. Eso fue lo primero. Ahora, la Biblia me dice aquí claramente, y aquí viene la diferencia de lo que les estoy diciendo en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer en Él, que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Y claro, aquí los que son de pronto de mente más concreta, que de pronto de una manera u otra no son tan teóricos y son más concretos, les cuesta vivir por fe. Porque aquí está diciendo, de hecho sin fe, no está diciendo sin visión es imposible agradar a Dios. No, está diciendo sin fe, porque la fe está en primer lugar acá. Aquí es donde viene la fe. Y es donde Dios te está diciendo, yo te creé con un propósito y tal vez el propósito se fue a traste, tal vez estás cumpliendo una parte o tal vez estás lejos del propósito. Y está diciendo acá en Hebreos, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer en Él, que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con ¿qué? Con sinceridad. Ahora, Abraham era alguien llamado el padre de la fe, porque él en primer lugar, sin ver muchas cosas, creyó en lo que Dios le había dicho. Saben que después de 4000 años, la gente no entiende que esa tierra donde viven hoy los judíos, donde viven los israelitas, ¿quién se las dio? Dios se la dio y esa fue la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y a veces dice la gente, pero es que estos judíos se apoderaron de la tierra. No, esa tierra Dios se las dio y esa fue la tierra que Abraham creyó en primer lugar. Él no sabía cuál era, pero Dios no le mostró escrituras, Dios no le mostró fotografías, Dios no le mostró planos, simplemente le dijo, sal y por fe vete. Eso es la fe. Pero la fe tiene tres cosas. Pásame por favor que se apagó aquí está como molestando, ayúdame ahí. No, y mientras tanto lo vamos pasando. Bien. Gracias, mientras, a ver qué pasó. La fe, miren estas tres cosas, los que están anotando, tomando de pronto la foto allí con su teléfono. La fe ve lo invisible, en primer lugar. Cree lo increíble y recibe lo imposible. Tres cosas. Ver, creer y recibir. Repita conmigo, tres cosas. Ver, creer y recibir. Ahora, este es un proceso en la vida de todo ser humano. Por ejemplo, cuando usted, aquí ¿cuántas hay casadas? ¿Cuántas son casadas? A ver, levanten la mano. ¿Saben que ustedes se casaron fue por fe? ¿Ven? Todos dicen, sí, sí. Porque ¿qué le prometía a uno como esposo? A ver, serás la más maravillosa, serás la princesa, serás la más linda, contigo no aguantarás hambre, conmigo tú estarás para la que sea. Y pregunto, ¿todo se ha cumplido? No, digan la verdad, ¿todo se ha cumplido? No, todo se ha cumplido, esa es la verdad. No podemos decirnos mentiras, ¿sí? Y generalmente los que prometemos, ¿quiénes somos? Los hombres. Las mujeres no le está diciendo al marido, yo te prometo para que te cases conmigo y no me quede yo vistiendo santos, por favor, cásate conmigo. No. Ustedes se casaron fue por fe, creyendo, ¿cierto? Lo que todavía no era. O es que ya vieron en qué eran. Muchas a veces dicen, cuando se case va a cambiar. Diga así, ¿cómo no? ¿Cómo no? Va a cambiar. Muchos no cambian, ¿sí? La fe ve lo invisible. Entonces haz así, número uno. Entonces haz así. Haz así. Uno, la fe que ve lo invisible. Lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? Es lo que no se ve, no se toca, no se palpa, no se huele. Es invisible. ¿Ven? Segundo, cree. Entonces da, segundo, haz así, 2. Va acá. ¿Ven? De acá, ¿a dónde va? Entonces aquí en mi corazón dice,
cree lo increíble. Y cuando usted dice, fue increíble, increíble que eso pasara, increíble. Y tercero dice, recibe. ¿Y qué es lo último? Recibe. Y ese es el proceso que vamos a ver hoy. Primero, la fe ve lo invisible, luego la fe cree lo increíble y tercero, recibe lo imposible. Ese es el proceso dentro del reino de Dios. Y si no es así, entonces ustedes se van a dar cuenta en la vida de Abraham por qué muchas cosas de un momento a otro fallan o no son como son. Veamos qué pasa después. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión. Espera, a ver, ¿qué pasó? El 15, vamos al 15. Bien, dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos. Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, ¿qué va a hacer? Va a heredar ¿qué? Mi riqueza. Entonces claro, la bendición estaba ahí como perdida. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Y entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Saben? Esta es una nación que necesita creerle en primer lugar a Dios en fe. ¿Saben? En medio de todas las situaciones que está viviendo la región, este va a ser el país más estable en este año, que se ha pronosticado una cantidad de problemas y dificultades en el mundo, donde el crecimiento, la tasa de crecimiento está pues en algunos países sobre cero o en cero o menos cero o muy bajita. Esta es una nación que está esperando un milagro de Dios. Y se ha dicho que esta región va a estar mal, pero los periódicos están diciendo otra cosa sobre este país hermoso. Si usted en el 2016, en un momento dado, está proyectando su vida, mi pregunta es, ¿sobre qué la está proyectando? ¿Sobre lo que está diciendo el diagnóstico de las finanzas del mundo? ¿O sobre Dios, sobre el soberano Dios? Aquí había un gigante y era que había la imposibilidad de que esto se diera. Por eso la fe de Abraham es probada aquí en esta etapa de su vida. Porque habían factores que en un momento dado hacían que él no pudiera tener hijos. Su esposa no podía tener hijos. Era estéril. Y entonces aquí empezó un gigante a venir acá. Y entonces él, sin embargo, diciéndole, Señor, no puedo, el Señor lo lleva nuevamente y le trae, en el versículo 5 dice que lo llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y aquí viene ese segundo factor y se llama la visión. Y generalmente Dios te va a hablar por visiones, te va a mostrar, te va a llevar sobre cosas ya más reales. Fíjense que en la primera etapa lo estaba llevando sobre algo un poco más abstracto, pero aquí ya le dice, mira las estrellas, cuéntalas y si las puedes contar, así serán. ¿Saben que hoy los descendientes de Abraham directos, que son los judíos y los árabes, son miles y miles y millones? Eso fue lo que le quiso mostrar. Entonces viene la visión. ¿Pero qué es la visión? La visión no es más que el cuadro completo de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas en un ámbito específico. Y entonces tenemos que orar en primer lugar para que cumplamos el propósito de Dios, que Dios me dé fe. Segundo, que Dios me dé ¿qué? Visión. Y la visión es el cuadro completo de lo que Dios quiere hacer
en tu vida? Pregunto, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida. Saben que cuando yo empecé mi vida con mi esposa, y yo le dibujaba las cosas que queríamos hacer con ella, y ella los guarda. Un día se los voy a traer y se los voy a mostrar. Yo le dibujaba el edificio donde íbamos a vivir, y Dios nos permitió vivir en un edificio. Nos permitía ver los hijitos que íbamos a tener, y yo se los dibujaba, les dibujaba dos cositas aquí, sus ojitos, porque Dios empezó a llevarme a que pudiera plasmar un poco más la voluntad de Dios sobre mi vida. Y Dios después fue plasmando un poco más la vida ministerial de lo que Dios quería. Y Dios siempre ha plasmado en un momento lo que quiere ministerialmente con mi vida, a través de mi vida, con la vida de muchos de ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando en un momento dado no hay visión? Cuando no hay visión, la Biblia me dice que pasa esto. Y dice en Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Usted dirá, pero usted dijo la visión. Pero veamos qué es visión. La palabra profecía en griego, chazón, es igual a visión. Y visión, aquí si usted la cambia acá y coloca en el griego que significa visión, que es profecía, significa que si tú no tienes claro lo que Dios quiere para tu vida, entonces si no lo tienes claro, vas a estar en un momento dado caminando sobre situaciones no claras, no vas a llegar a ningún objetivo. ¿Qué pasa cuando en un momento dado el Señor le muestra a él y le dice por fe en primer lugar lo que va a hacer? Pero pasa tiempo. Y luego en este segundo texto dice que él se desespera y le dice, Señor, yo no tengo hijos propios, ¿qué voy a hacer? Tú me prometiste y tú me dijiste. Saben que si usted va a su Biblia, vaya un momento a su Biblia, entre el capítulo que estamos leyendo, el 15, y luego vamos a leer el 16, el 17, pero en 16 pasa algo. En el 16 se desespera Sara, y Sarita se desespera y dice, mira, esposo mío, no puedo tener hijos. ¿Dónde vas a tener descendencia? Dios te prometió que ibas a ser una nación grande, poderosa. Entonces ella va y le dice, pues sencillo, ve y duerme con mi criada. Y se puso bravo Abraham. Se iba a poner bravo, ¿cómo no? ¿Qué tal? Es como si tu esposa te dijera, yo no puedo tener hijos, pues ve con la vecina si quieres. ¿Qué dices tú? Bueno, tú lo dijiste, yo hoy lo hago. Y ella fue y lo hizo. Fue y lo hizo. Y en un momento dado tuvo un hijo, Ismael. ¿Saben qué representa Sara e Ismael? Es cuando en un momento Dios te ha dado una palabra y te ha mostrado un mandamiento y tú te sientes que no lo puedes cumplir y que Dios no lo ha cumplido. Y entonces, ¿qué haces? Ayudas a Dios y entras en una crisis de desespero. Entras en una crisis donde sientes que otros que te empiezan a criticar y te empiezan a decir, a ver, ¿dónde está ese Dios el cual has confiado? No dijiste, mira la situación económica, mira la salud, mira la situación de tu hogar, mira la palabra que te dio ministerialmente. ¿Qué ha pasado? Han pasado tiempos. ¿Saben cuántos años transcurrieron mientras la promesa que le dio Dios a Abraham y el cumplimiento? 20, algunos dicen entendidos entre 20 y 25 años. Pregunto, ¿cuántos acá llevan esperando un año una promesa de Dios y que no se ha cumplido? Un año. Solo un año, mire. 2. No, 2. 5 años. ¿Cuántos están esperando hace 5 años una promesa y no ha venido? 5 años. 10 años y no ha venido. 10 años. A ver, levanten la mano. Bueno, 10 años. Allá va. 15 años. ¿Cuántos llevan 15 años esperando una promesa? Bueno, ya va bajando la oferta. 20 años. Pero quiero decirle que son 25. ¿Qué transcurre entre esos 25 años? Viene un momento de desierto. Y saben, viene también el pecado.
Porque Abraham en un momento dado, miren lo que le costó el hecho de no esperar en el tiempo de Dios. Ese hijo que vino Ismael, que no era el hijo de la promesa, ese hijo trajo una división interna entre la esposa de Sarita y entre Agar, la sierva. Y entonces termina el corazón de Abraham dolido porque tiene que sacar a su hijo no de la promesa, lo saca de su casa y lo saca, lo lleva lejos, le dice váyase. Duro para Abraham. Y ahí viene una lucha tremenda. Y ahí es donde vienen muchas veces las decisiones en nuestra carne. Escúcheme, ahí hay una etapa donde en un momento dado viene una etapa de un oscurantismo tremendo. Donde uno dice, pero Dios, tú me diste la visión. Yo vi lo que me mostraste, yo vi tu palabra dice. Y entonces, en ese tiempo, vienen aún burlas de la gente, de terceros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te sana? ¿Dónde está el Dios al cual has confiado? Has trabajado para la obra, has hecho cantidad de cosas. Tus papás eran pastores, porque eso nos ha pasado. ¿Qué pasó? Tus papás dieron la vida. ¿Dónde está? ¿Saben que cuando Patricia Corson, que la conozco hace muchos años, algunos la conocen, ella es hermana de Andrés Corson, y el abuelo de Andrés Corson, ellos vinieron de Australia, y ellos vinieron, es el pastor del lugar de su presencia, todos conocen el lugar de su presencia, la mayoría aquí, yo creo que el 98%. ¿Saben que ellos están recogiendo lo que su abuelo hizo? Y él mismo dice, y a Patricia un día le dijo, ven a trabajar acá, se lo dijo hace unos 7 años, y le dijo, ven acá y recojamos los frutos de lo que nuestro abuelo dejó, que dejó Australia y se vino acá. Ese era el pastor de la abuelita de mi esposa. Y este hombre, un misionero tremendo, recibió persecución, todo lo que usted quiera. Pero hoy está Dios dándoles el fruto de una iglesia, mega iglesia de más de 30,000 personas, porque le creyeron a Dios. ¿Saben? Quiero decir con esto, la abuela de mi esposa era una señora lavandera. Aquí está, ya vendría siendo tu bisabuela, ¿no? Tu bisabuela, Nancita. Y fue una mujer sencilla allí en el barrio Las Ferias. Entonces cuando pasamos ahí, mi esposa nació ahí, en Las Ferias. Nosotros decimos Las Ferias. Y eso era una laguna tremenda. Pero uno ve la generación de ellos que va a la 4ª generación, y mis nietos van a vivir en una generación completamente diferente. Pero a veces esperar eso desespera, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen esperar qué hace? Desespera. Ustedes se imaginan a Sarita todos los días, esa cantaleta, todos los días, esa esposita, que a veces hay espositas cantaletosas, ¿cierto? Diciéndole, a ver, ya 1 año y nada, 2 años, 3, 4 años, ¿cierto? Y después le da a Agar para que tenga su hijo y todavía sigue en la situación. Saben que ese vacío ahí, ese oscurantismo, muchos estamos pasando y muchos pasamos por estas situaciones donde sentimos que Dios no contesta. Y viene la burla de muchas personas, viene la falta de fe, la crisis de fe. Yo pregunto, ¿cuántos aquí han tenido crisis de fe? Levanten su mano. Decimos, Dios no existe, ¿dónde estás? No me amas, no me quieres. Y esa crisis la empezó a vivir Abraham, llamado el padre de la fe. Porque el solo hecho de haber accedido a estar con otra mujer para tener un hijo, creyendo que ese era el descendiente, era dudar de Dios. Y eso la tuvo el padre de la fe, que no vamos a tener nosotros, crisis de fe. Y tomó una decisión, y hubo desierto. El Señor nos dice aquí en esta palabra, en Salmos 32:8 nos dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y me he preguntado, ¿cómo podemos vivir estos momentos que el salmista dice de poder buscar la intimidad con Dios y que Dios nos hable y nos diga, César, ve por acá, César, no vayas por allá?
César, te fortalezco. Son los momentos donde sentimos que no hay fortaleza. Y aunque tengamos la fe y tengamos la visión, falta algo. Y ahí viene entonces lo tercero, y está en Génesis 17. Si usted ve Génesis 16, es el oscurantismo que todos vivimos, el desierto que todos vivimos, la lucha de la fe, el momento donde declinamos, donde los mandamientos los echamos ¿para dónde? Para la porra. Donde estamos viviendo una crisis personal, familiar, económica, financiera, sentimos que nos ahogamos. Cuando Abraham tenía 99 años, imagínense, Señor, 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. ¿Será que se lo tenía que recordar? Dile al que está al lado: Dios nos tiene que recordar siempre quién es Él. Dile: Dios nos tiene que recordar. Miren, la gente dice: los colombianos no tienen memoria, votan estúpidamente. Perdóname, eso no pasa solamente en Colombia. ¿Dónde pasa? Todo el mundo. No sé por qué siempre creemos que los colombianos siempre somos diferentes a todos los seres humanos. No. ¿Dónde roban? Todas partes. ¿Dónde son corruptos? ¿O es que Plater no es corrupto? Plater. ¿Sí? Entonces uno dice: no, es que en Colombia, todo es en Colombia, es donde hay solo madres solteras. No, nos fascina echarnos la culpa. Somos el primer país en el que somos. Todo el ser humano, donde usted vaya, es igual. Porque es la esencia del ser humano. Y entonces tenía que recordárselo. Y va y le dice, nuevamente le dice: sírveme con fidelidad y lleva una vida como. Oiga, ¿y todavía me está pidiendo? ¿Ustedes creen que Abraham en un momento tuvo una vida intachable? No todo el tiempo, porque no, que ya con Agar ya ahí la embargó el hombre. Y dijo mentiras, sí es. Pero le está diciendo: lleva una vida intachable. Y Dios me dice: usted me pide una vida de fidelidad intachable, y con esto que estoy viviendo, yo haré un pacto contigo. Vuelve y se lo repite: por medio del cual garantizo darte una descendencia como incontable. Él ya lo había visto a través de la visión que Dios le dice: sal y mira las estrellas y mira si las puedes contar, así será tu descendencia. Le dio una visión clara. Te pregunto, ¿Dios te ha dado una visión en un propósito específico? Porque la visión ya entra en un propósito general que está en Mateo 22 y en Mateo 28. Primero, Dios quiere que agradar, que yo le agrade, agradar a Dios. Segundo, que pertenezca a la familia de Dios. Tercero, ser como Cristo. Cuarto, servir a Dios. Y quinto, cumplir una misión. Ese es el general. Pero Dios quiere un propósito específico en tu vida. Hace 32 años mi cuñada se fue a los Estados Unidos, conoció a un hombre aquí, a Milton, algunos lo conocieron, y ella, sin conocer el idioma, no sabía sino unas pizquitas ahí en inglés, ahí medio balbuceado, y se fue. Cuando ella llegó allá a la casa de sus suegros y de el que iba a ser su esposo, no sabía absolutamente nada de inglés. Y dice: tuve que aprender inglés a las malas. Fíjense que muchos latinos llevan años y no lo aprenden, pero ella lo tuvo que aprender. Y después de 32 años, con 4 hijos, 3 casados, ya con nietos, hizo una vida nueva, una vida con un propósito. Dios le había dado un propósito. Ella ya se iba a casar con un hombre aquí, cuando en un momento dado no era el que le convenía. Oramos por años para que lo dejara, y Dios le da un vuelco total. ¿Saben por qué? Porque Dios quería que entendiera esto. Y Abraham entonces fue entendiendo. Pero mire usted qué pasa aquí: una descendencia incontable. Les hago una pregunta: ¿cuántas veces ya le había dicho Dios a Abraham esto en la segunda parte? Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia que incontable. Pregunto, ¿cuántas veces le había dicho esto? Y esta era la tercera vez. ¿Cuántas era? Esa es la tercera. La primera le dijo que le iba a hacer una nación grande, que él iba a ser padre de una nación grande, que le iba a hacer muy famoso. En la segunda es cuando lo lleva y lo saca y le dice: mira las estrellas,
¿Cuántas veces ya le había dicho? 2. ¿Y en esta cuántas veces le dice? ¿Con esta cuántas eran? 3. Pero ¿saben que esta tercera era diferente? Porque esta tercera entonces le dice, entiéndelo. Y aquí viene lo que estaba diciendo los de la fe. La fe primero se ve. ¿Se ve lo qué? Lo invisible. Se cree lo increíble. Y se recibe ¿qué? Lo imposible. Si usted une aquí el mensaje, está viendo que Abraham, aquí es la tercera vez que empieza entonces a creer que Dios sí iba a hacer esto. Y que su fe no iba a escasear más. Y que le iba a creer a Dios lo que Dios quería que él estuviera seguro. Pero ¿saben qué pasó aquí? Aquí entra en otro nivel. Al oír eso Abraham cayó rostro en tierra y después le dijo al Señor, escúcheme, rostro a tierra. Y cuando usted vea el rostro a tierra ya va a entender qué es. Este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán ¿qué? Reyes. ¿Saben qué hizo? Cuando él ve al Señor, y se acuerdan del pasaje cuando estaba persiguiendo Pablo, estaba persiguiendo la iglesia, dice que se encontró cara a cara, iba allí montado, no se saben qué, pero cae y ve ese resplandor y ¡pa! Y cae a tierra. ¡Tra! Pablo cae, ¡ta! Y el Señor dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Esa tercera muestra, entonces que hay que entrar a un nivel número 3, que es el nivel que todos debemos entrar. Porque muchos hemos recibido la palabra, muchos hemos recibido las promesas, muchos hemos recibido, la hemos creído en fe, la hemos visto en visión, pero nos falta la otra, rendirnos completamente. Abraham no se había rendido, y la rendición es cuando yo caigo en tierra y le digo, Señor, tú eres el Señor de señores, tú eres el dueño de mi vida, aquí está tu siervo. Eso fue lo que Abraham hizo tercera vez. Tercera vez que muestra que es el tercero que Dios quiere que tengamos. Y este tercer principio esencial es la revelación. Porque cuando algo no es revelado, no es entendido. Escúcheme. Y le voy a decir dónde usted falla y cómo fallo. ¿Cuánto es más 90 que 100? Muchos de aquí no dan sus diezmos porque eso no ha sido revelado. Y es revelado cuando Dios le dice que con 90% puede vivir y con el 100% más que el 90%. Usted dice, no, eso es imposible. Eso no es posible. ¿Están entendiendo? Y hasta que a usted no se le revele el dar su diezmo, usted no lo va a dar. Pero aquí hay muchos que Dios les ha revelado el diezmo. Muchos. Otros no. Otros Dios les ha revelado en un momento dado que si ponen las manos sobre los enfermos, ¿qué pasará si ponen las manos sobre los enfermos? Se morirán. ¿Qué dice la palabra? Y cuando vienen los problemas y lo primero que nosotros hacemos, yo me incluyo allí, cuando usted tiene un problema, bien sea conyugal, un problema de familia, de colegio, de universidad, ¿qué es lo primero? Y usted a quién recurre, es lo primero que hace. Generalmente no recurrimos a Dios. ¿Qué es lo primero que hacemos como locos? A ver, ¿quién? El político, la empresa, el préstamo, vamos a ver quién nos presta, a ver quién nos da. Eso es lo primero que hacemos. Cuando usted está en una emergencia, ¿qué es lo primero que recurre? No, llamemos a esto, pues. Pero ¿quién está ahí ya listo para ayudarnos? Dios. No es Dios el primero. Los occidentales sufrimos de esto, porque no hay revelación. Y la revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Y aquí hay una verdad absoluta, profunda. Usted ve esta frase sencilla, pero es una frase tan profunda, tan bíblica. Miren, ¿qué revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios? ¿A qué? ¿Sabe qué es lo que generalmente hacemos los seres humanos y más los occidentales? Del corazón de Dios, ¿a dónde va?
lo que Dios piensa, la revelación de Dios. ¿Sabe a dónde va? A la mente, porque todo lo procesamos acá. Y la mente, qué difícil. La razón nos puede más. Es más 100 que 90, pero en el reino de Dios, ¿la razón cuál es? Es más 90 que 100. Así. ¿Saben que para el Señor qué es la revelación? Si dice, si alguien te pega en la mejilla y te dice algo, ponle la otra. Eso es revelación de Dios cuando nosotros colocamos la mejilla. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dejarnos de ser estúpidos que nos maltraten? Nos digan. No, eso no es el mensaje. El mensaje del reino va contrario. Pero cuando viene la revelación, por eso les decía, ¿cómo vamos a recibir? Primero, por acá, porque todo lo vemos acá. ¿Se acuerdan que decimos que la fe primero ve qué? ¿Ve qué? Lo invisible. Luego, ¿qué hace? Acuérdense, ¿qué hace? Cree lo que, lo increíble. ¿Ve? Y entonces, el último paso lo vamos a ver ahora en la siguiente esencia del principio. Si la Biblia dice que si hay alguien endemoniado, nosotros oramos por liberación y los demonios ¿qué hacen? Huyen. Y si dice que estamos creyendo en un evangelio que transforma a la gente, tenemos que creerlo. Ese hombre, esa mujer no lo va a cambiar nadie, ese matrimonio no lo salva nadie. Bueno, yo soy testigo de mi matrimonio, que Dios lo salvó. Dios lo salvó. Hay la palabra escrita y esta palabra es la que está acá. Y esta nosotros la podemos leer, pero está solamente acá, un conocimiento. Pero tiene que venir la palabra rema. Fue la palabra que trajo el cambio a este hombre. Él caminó en fe, caminó en visión, pero faltaba la palabra revelada. Y la palabra revelada nos trae a nosotros cambio total, porque la creemos a una forma en que vamos a caminar como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Muchos de ustedes, al igual que yo, este año tenemos que tomar decisiones donde la palabra rema ya ha sido dada a nosotros, o estamos necesitando la palabra revelada. Por eso cuando él dice, en ninguno de los dos pasajes él cayó a tierra, la escuchó como algo más, pero cuando vino la palabra revelada, él cayó en la presencia de Dios y entendió esa palabra como la entendió Isaías en el pasaje que nos relata en el capítulo 6. Dice que vio al Señor y tuvo un encuentro personal. Eso transforma cuando hay palabra revelada. Y esa es la que tenemos que pedirle a Dios. Porque a veces nosotros podemos caminar en una palabra por fe, pero solo la creemos es acá, no acá. Y la palabra rema es la que transforma, la que se vuelve vida, la que la tomamos para nosotros. Porque ahí es donde digo, Dios me habló y me dijo así. ¿Saben por qué en un momento dado no creía la palabra Abraham? Porque no había sido rema. Y digo, sí, pues sí, claro, sí. Por eso en el capítulo 16, tanto él con su esposa entraron en una crisis tremenda. Tal vez tú estás en una crisis, hasta que la palabra venga revelada. Y aunque venga revelada, le voy a dar otro secreto más bíblico que encontramos ahí, que es más duro todavía. Dice más adelante, en Génesis 21, 1 al 2. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. ¿Saben que Sarita, cuando el Señor vuelve y le dice, tendrás un hijo, porque eso se lo ha dicho a Abraham? Y entonces ella llegó ahí por detrás. Señor, si yo perdí la costumbre, ya perdí la costumbre de las mujeres, yo no puedo tener hijos. Mira la anciana que soy. Y se rió. Y claro, ustedes se imaginan que para Abraham eso era terrible, no tener una compañera que le creyera, su esposa. ¿Cuántos hombres siempre estamos esperando que nuestra esposa sea quién? Nuestra aliada, la que a veces guarde la espalda, no la que nos ponga y nos desnude ahí delante de las demás personas, ¿sí o no? Esperamos siempre que sea así, pero no era así.
Y ella entonces quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y escuche esto aquí. Esto, lean conmigo por favor, esto todos, vamos a leerlo. Esto, a ver todos, esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que ¿qué? ¿Qué pasa? Ay, esto es duro. 25 años después. ¿Estás dispuesto a esperar 25 años? Yo sé que algunos dicen, uy, no, con esta crisis que estoy viviendo. Pero perdóname, por eso es que viene la palabra revelada. Y cuando viene la palabra revelada, hay paciencia, hay fe. Se puede soportar en un momento dado. ¿Saben? Me viene a mi mente una pastora que había en el sur. Ella no se casó nunca y adoptó una niña. Una niña la adoptó porque dijo, bueno, no llegó mi esposo, mi marido. Y ya tenía casi como unos 40 años cuando ella adoptó a Ana del Mar, le puso el nombre. Y saben que esa niña era estampa de ella, ¿no, mi amor? Era como si fuera igualitica, era impresionante. Y dijo, voy a adoptar. Yo me acuerdo que un día estábamos aquí y alguien vino y dijo, imagínense que no van a decir el nombre, para que no se delate nadie. Y dijo, imagínense que la mamá de Ana del Mar se va a casar después de que la niña tiene 8 años. Y yo veía a todas estas mujeres que estaban aquí y decían, pero qué milagro, pero qué milagrazo tan tremendo, no puede ser posible. Yo decía, ¿por qué eso nos parecía a nosotros como algo extraordinario? Si ella decía, bueno, Dios, no sé, yo quisiera casarme. Saben que después, como a los 40, ella ya con 46 años, más, tuvo una niña. Y saben que la segunda niña no se parecía casi a ella, se parecía más al papá que a ella. Pero la primera que la adoptó era igualitica, y hagan de cuenta una gemelita, impresionante. Pero la cara de ver a las mujeres que estaban aquí era como diciendo, no puede ser posible, ¿dónde? ¿Cuándo? La pregunta es, y aquí entra el tiempo difícil, iglesia, y es, tal vez tengas que esperar más a la promesa de Dios. Y usted dice, no, pero si me trae ese aliento, pastor, ¿cómo me trae? No. Yo quiero que usted tome esas palabras hermosas. Dice, esto ocurrió en que en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre, ¿cómo? Isaac. Y aquí a veces viene, entonces aquí viene lo cuarto. ¿Saben qué es? La provisión. No puede ocurrir muchas cosas si no hay la provisión. Y saben que Abraham en una parte le estaba diciendo al Señor, aquí en los pasajes, Señor, tú me has provisto, tú me has dado, pero no me has dado lo que yo debo tener para que se cumpla la promesa, un hijo. Me has prosperado, me has dado economía, me has dado una cantidad de cosas, pero no me has dado la provisión que necesito, la que es. Eso está como cuando alguien dice, me voy a casar, usted ve a veces a los jóvenes, me voy a casar, solamente me falta mi novia, no, nada más. Entonces, no le falta nada todavía. ¿Sí? Miremos aquí la palabra, nos habla de una provisión. Y la provisión de Dios, ¿qué es? Es la acción de Dios que consiste en proporcionar lo necesario a alguien para un fin determinado. Y a veces la provisión no viene, no está en el momento que necesito. Ahora, la provisión divina viene de dos maneras, física y material, o espiritual. Las dos las necesitamos. ¿Por qué las necesitamos? Porque la primera es la provisión de Dios a través de Cristo Jesús. Nos la dio a través de Él. Nos dio vida eterna, perdón de pecados. Nos ha dado una provisión segura. Y dice, lo mismo sucede con mi palabra, diciéndole por medio de Isaías. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Las promesas de Dios, tarde que temprano, se van a cumplir. Porque Él enviará su provisión a su tiempo, a su manera, en su lugar, en su momento. Pero tenemos que tomar la vida de Abraham como un ejemplo de la vida cristiana, que muchas veces
no viene a veces todavía la provisión para que eso suceda. La provisión la vivió Abraham cuando él entrega a su hijo Isaac. Dios proveerá. Dios le dice, da a tu hijo. Y yo sé que muchos de acá nos cuestionamos, decimos, Dios mío, dar un hijo duro. Pero Abraham fue y lo llevó en obediencia. Y sus palabras fueron, Dios que proveerá. Cuando el niño le preguntó, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Porque él no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Pero las palabras de Abraham, porque ya había venido una revelación sobre él, ¿cuál fue? Dios proveerá, así como proveyó ese hijo. Y te digo en esta hermosa tarde, Dios va a proveer para muchas cosas que en un momento dado Él quiere. Y está diciéndonos en Filipenses 4:19, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que son las primeras en Cristo Jesús, que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Pero también nos va a proveer de otras cosas necesarias para cumplir el propósito en el reino de Dios. Y sé que a veces pasamos tiempos difíciles cuando no vemos la salida. Pero ese capítulo 16 no debería existir en nosotros, que es el capítulo 16 donde pedimos ayuda externa en nuestras propias fuerzas. Cuando a veces tomamos decisiones equivocadas en situaciones que no son las que Dios quiere y se nos vuelven un dolor de cabeza. ¿Saben por qué hoy la guerra entre árabes e israelitas? ¿Saben cuál es? Esos pequeños momentos difíciles que vivió Abraham y se dio a que tuvieran a Ismael. Ismael es padre de todos sus árabes y están los israelitas. ¿Ven el problema en que se metieron? Por simplemente un momento de desobediencia, porque ahí no fue de placer, ahí fue más de buscar una solución. ¿Dónde buscamos las soluciones? Corremos rápidamente a buscar las soluciones. ¿Dónde, iglesia? ¿Dónde las buscamos? Donde nosotros nos desesperamos porque tal vez sentimos que Dios no está ahí con nosotros. Tal vez el pasado nos lleva a pensar que no hay solución para nuestras vidas. Pero quiero que entres al mundo de la fe, que entres al mundo de la visión, de la revelación y de la provisión de Dios. Ve lo que lo invisible. Créele a lo increíble y recibe al imposible. Ponte en pie y quiero retarte hoy para que hagas algo. Los que levantaron su mano, que en un momento dado están luchando para que las promesas de Dios se cumplan, y han luchado y han dicho, Dios, qué difícil, Señor, qué difícil cuando no llega tu provisión, cuando llega, oh Dios, otras cosas, cuando no viene lo que tú quieres para mi vida, y viene el desespero, y vienen las decisiones equivocadas, y viene la crisis de fe, y vienen los desiertos. Quiero que levanten las manos, los que levantaron la mano, que dijeron que habían recibido promesas que no se han cumplido, sea de 1 año, de 2, de 5. Tal vez sea una situación sentimental y Dios te ha prometido que ese ser querido no ha llegado. Tal vez nosotros, una vez alguien me dijo, pastor, para que ustedes puedan tener su casita. No, tú ya la tuvimos que salir de ella por el pecado, porque hubo pecado en nuestra vida y perdimos nuestro apartamento por malas decisiones. No lo perdimos, tuvimos que venderlo más que perderlo, y tuvimos con ese dinero que pagar unas deudas. Pero Dios nos concedió un día en nuestro corazón tener nuestra vivienda y ahora estamos luchando nuevamente para tenerla. ¿Y creen que Dios nos la va a dar? Todos los días oramos. ¿Creen que Dios nos la va a volver a dar? Por supuesto, si hacemos las cosas bien. Vengan los que levantaron la mano. Queremos venir y orar por usted. Tal vez usted ha recibido una promesa de que alguien iba a llegar a los pies de Jesús y no ha llegado todavía, y usted se siente, usted dice, Dios mío, no llega mi esposo, mi esposa, mis hijos.
Usted está pidiendo a Dios porque venga algo sobrenatural sobre su vida, sobre sus finanzas, tal vez sobre su salud. Estaba diciéndome mi amigo Pastor Ever me estaba diciendo ahora: si viste que ahora hay un parche para poner la insulina. Le dije: muy chévere, pero yo no lo voy a utilizar porque yo declaro mi sanidad. Y cada vez, con todo el respeto aquí de los médicos, Ivancito, tú sabes que te amo y te respeto todo lo que tú eres, todo lo que está. Pero como te lo he dicho, yo sigo declarando y serán tus ojos testigos de mi sanidad completa, porque ahí voy cada vez más conquistando. No porque no necesitamos los médicos. Tal vez estés pidiendo, no sé, por algo que está ahí. ¿Quién más levantó su mano y hay una promesa que está ahí? No ha venido, pero venga, porque no sé si estás en la etapa de la revelación o todavía no la has pasado, y esa etapa necesita que esté en tu vida y estás ahí luchando. Le estás diciendo al Señor: Dios, dame fe. Tal vez estés viviendo una crisis. Le estés pidiendo al Señor que venga un tiempo nuevo, un tiempo especial, un tiempo donde el Señor te lleve a una dimensión diferente, pero empieza a caminar sobre la situación. Tal vez hayan habido sueños rotos, los cuales, cuando tú miras, están hechos pedazos muchas cosas de tu vida, y tú le dices: Dios, por favor, ordena por favor mi vida, ordénala por favor. Dios mío, coloca cada cosa. Tal vez hayan deudas financieras y necesitas caminar en fe en que Dios te va a dar la sabiduría, el orden para salir de cada una de ellas. Necesitas pagar una obligación, necesitas que venga un milagro